Les contaremos la historia de las viudas negras, la nueva modalidad de esta oscura red en donde las mujeres son las protagonistas de estos actos delictivos organizados por los miembros de estas agrupaciones ilícitas, como son las Maras Salvatrucha, conocidos también como MS-13. Aquí les contaremos cómo estas agrupaciones ilícitas manejaban una red que secuestraba mujeres prometiéndoles trabajo como empleadas domésticas y una vez bajo su control las explotaban laboralmente, forzándolas a que se casaran. La jefa de la organización era Esmeralda Arabel Flores Acosta, una mujer que se liberó de los roles dentro de la Mara Salvatrucha y a su salida en el 2014 decidió manejar una red que se encargaba del uso de personas con la ayuda de su compañero de vida, Wilbert Cáceres, alias El Guay, quien era un integrante activo de la pandilla Mara Salvatrucha. El grupo que se encontraba formado por hombres y mujeres, donde ofrecían trabajo de oficio doméstico o cuidado de niños a mujeres hermosas y solteras entre los 18 y 22 años de edad, mientras que las viudas negras se encargaban de localizar y engañar a los hombres adinerados, bajo la premisa falsa que era el de casarse para que les ayudara a obtener la residencia legal en Estados Unidos, ya que un seguro de vida era prerequisito para ese beneficio migratorio. A las jóvenes contratadas les ofrecían un salario mensual de $350 hasta $250 una vez contratadas. Eran enviadas a una casa ubicada en la colonia Santa Fe en San Marcos. Durante la primera quincena o mes realizaban su trabajo con total normalidad. Luego del transcurso del tiempo, las empleadas no recibían su pago, comenzando así a vivir una aterradora pesadilla, siendo privadas de salir y forzándolas a seguir trabajando para ellos. No había forma de escapar de la casa, ya que se encontraba custodiada por los miembros de las mismas agrupaciones ilícitas, comenzando así el guión de una terrible película de horror para las jóvenes captadas por estas personas y bautizada por las autoridades como las viudas negras. Esmeralda Flores, como líder de la organización, tenía bien claro las cosas, ya que estaba organizada como miembro de la pandilla. Ella se encargaba de localizar a los hombres adinerados, haciéndoles una investigación previa para saber si tenían la necesidad de viajar al extranjero. Cuando se percataba que uno de ellos se mostraba interesado, ella comenzaba a informarles que tenía un pariente ciudadano americano con quien podría comunicarse para realizar una boda arreglada, para que obtenga la residencia y pueda viajar de forma legal a los Estados Unidos, pero acordando bajo cierta cantidad de dinero. Algunas veces, Esmeralda Flores también se encargaba de captar a las futuras esposas de los hombres a quienes estafaba, comenzando así el caso de más de una de las víctimas que cayó en manos de estas personas sin escrúpulos. Brittany es una de las testigos protegidas, quien se encontraba embarazada y sin tener un empleo fijo. Por su condición le urgía un trabajo pronto para poder costear los gastos que se le venían con la llegada del futuro bebé. Esta necesidad llegó a los oídos de uno de los familiares, quien no dudó en ofrecerle su apoyo para cuidar a su pequeña hija al momento que naciera, pero con la condición de que tenía que aceptar un trabajo como ama de casa en la colonia de Santa Fe, ubicada en San Marcos, donde vivía una amiga. La joven Brittany se encontraba muy agradecida por el esfuerzo y apoyo que estaba realizando su pariente hacia ella. Al realizar la llamada telefónica a los contactos, se dirige a la casa de Esmeralda Flores, quien era la líder de la red organizada. La joven Brittany estuvo trabajando ahí durante un mes para luego ser trasladada a Huachapán, departamento de El Salvador, lugar donde quedaba la casa de una de sus mejores amigas, y quien fue presentada como esposa de un abogado, a Magdalena Patricia Lucha Cabrera. La joven Brittany se quedó en ese lugar hasta cumplir los 9 meses de gestación. Al llegar el día en que iba a nacer su bebé, Esmeralda Flores se encargó de todo el proceso del parto, creyendo que iba a ser llevada a un hospital. La joven Brittany fue en realidad llevada a un motel de Hilo Vasco, ubicado en el departamento de Cabañas.
Al llegar al lugar, mandaron a traer un médico para que la asistiera durante el parto, dando a luz esa noche del 11 de marzo a una pequeña niña. En la mañana siguiente, los miembros de la red organizada se llevaron a la recién nacida, alejándola así de su joven madre. A la semana, estos sujetos se dirigieron con la bebé a una alcaldía en Cabañas, donde se encontraría con Lucía, quien era otra víctima más de Esmeralda Flores. La joven Lucía fue obligada a inscribir a la menor de edad como su hija, llevando ellos testigos falsos que dieron fe que conocían a la mamá de la pequeña bebé. Luego de realizar todo eso con la otra joven víctima, los sujetos se volvieron a llevar a la pequeña bebé para que sea entregada a la familia de Brittany, que le había prometido cuidarla, mientras que la joven madre no sabía qué había ocurrido con su bebé. Procedió a llamar a su pariente para preguntarle sobre su hija y si se encontraba con ella. Su pariente le manifestó que la pequeña bebé estaba recibiendo los cuidados necesarios como se lo había prometido. La joven madre Brittany visitaba cada 15 días a su pequeña hija, pero siempre era acompañada por un miembro de la agrupación para que no escapara. El 15 de mayo del 2016, Esmeralda Flores le comentó a la joven madre Brittany que tenía a su hija y que conocía a toda su familia. La joven le preguntó de forma desconcertada por qué ese comentario, respondiéndole que su jefe le dijo que ella tenía que casarse con un hombre para cobrar un seguro de vida o perdería a toda su familia. La joven madre Brittany, asustada, sorprendida por tremenda amenaza que le tomó por sorpresa, aceptó lo que le dijeron y a partir de ese día obedeció órdenes por parte de ellos, donde fue llevada a un salón de belleza para arreglarle el cabello y las uñas para luego llevarla a un centro penitenciario, donde ahí Esmeralda Flores le presentó a un guardia de seguridad. El hombre, al conversar con la joven madre, le indica que está de acuerdo en casarse con ella para obtener los papeles americanos. Brittany siguió con la conversación como su jefa le había indicado, haciéndole creer que ella tenía la ciudadanía americana. Al terminar la conversación se retiraron del lugar ambas mujeres. Esmeralda Flores comenzó a darle terapia a la joven madre diciéndole que si se casaba con él, ella podría cobrar un seguro de vida que éste había adquirido. La joven madre Brittany no podía opinar y tampoco negarse, ya que se encontraba bajo amenaza, aceptando simplemente la boda que se estaba acordando. El día 19 de septiembre, llega el día de la boda de la joven Brittany, con el guardia que había estado conversando ese día. Al finalizar el casamiento, ambos se dirigieron a la casa, sabiendo que tenían prohibido tener relaciones físicas. Al amanecer regresó de nuevo al trabajo, pero siempre custodiada de lejos por miembros de la pandilla. La joven madre indica que nunca cegaron la vida del guardia, ya que ella escuchó una conversación donde decían que si realizaban ese crimen, lo investigarían por ser un policía de la penitenciaría, teniendo la desconfianza de ser descubiertos si lo realizaban. Por ello, decidieron finalmente no concretar el negocio, llegando a realizar el divorcio ambas personas. Otra de las víctimas de esta modalidad fue Mónica, quien nos relató su mala experiencia. Ella conoció por muchos años a Esmeralda Flores y en agosto del 2016 le ofreció trabajo en casa del abogado donde vive Magdalena Lucha, indicándole que ahí se encargaría de cuidar a sus 4 hijos, recibiendo un pago mensual de $250, pero que para contratarla primero tendría que estar un mes de prueba, llegando así a un acuerdo. A las jóvenes que trabajaban con ellas les hacían firmar siempre un contrato que a las finales nunca les ofrecían una copia de lo que firmaban, quedándose con ellos toda la documentación e información de las empleadas supuestamente del hogar. Mónica consiguió ver movimientos extraños cuando se preparaba el desayuno, almuerzo y cena. Siempre se servía un plato extra que se llevaba fuera de la casa. Un día le preguntó a su jefe que para quién era ese plato, y Magdalena Lucha le dijo que en esta casa solo tienes que ver, oír y callar,
llamando mucho la atención de Mónica. Al día siguiente llega Esmeralda Flores y le pide a Mónica que llevara el plato de comida fuera de la casa, a esa casa que estaba a pocos metros de distancia. Y cuando Mónica lo hace, se llevó una gran sorpresa. La persona que le abrió la puerta era Wilber Cáceres, alias el Guay, quien tenía todo su cuerpo dibujado. Mónica se quedó impactada al verlo, y Wilber Cáceres, al percatarse de su temor y el cambio de color de su piel por las palmas de sus manos, inmediatamente saca un arma y la apunta. Mónica, por el susto, suelta el plato de comida que termina tirado todo en el suelo. Wilber Cáceres seguidamente le dice de manera amenazante a la joven: «Vas a hacer todo lo que Esmeralda Flores te diga, o perderás a tu familia. Yo tengo fotografías de ellos», para luego explicarle que tendría que hacer un trabajito y luego la dejarían libre, o de lo contrario, se atenía a las consecuencias. Ese día la joven Mónica descubrió que fue reclutada para trabajar bajo engaño y no le quedaba más que obedecer. Ella jamás imaginó que terminaría involucrada en una red criminal que se dedicaba a cegar la vida de hombres y cobrar su abultado seguro de vida. La joven Mónica trató de ganarse la confianza de Esmeralda Flores, quien un día le presentó a Carlos, un soldado que se había casado con Fátima, otra de las testigos que vivía en esa casa. Esmeralda Flores se presentaba con el nombre de Alejandra, y como pariente de la futura esposa, la relación que tenía con Carlos y su familia era muy cercana, y a través de Fátima, Esmeralda Flores le envía obsequios costosos que conseguía con el mismo dinero que cobraba de los seguros. El objetivo que tenía con la familia de Carlos era de hacerles creer que al momento de cobrar el seguro, ella no tenía necesidad de dinero. Mónica también comentó que Esmeralda Flores visitaba con frecuencia los bares de San Lorenzo, Aguachapán y San Salvador. En esos lugares, ella creaba relaciones personales para identificar a los hombres con capacidad económica a los que les ofrecía la residencia americana. Un hombre miembro de los que custodiaban la casa le dijo a Mónica que tenía que estar aquí, le guste o no, y que se casará con un desconocido a quien le dirá que es ciudadana americana. A finales de agosto, Melvin Reyes Rosa, una de las personas que habían sido captado para que se case con Mónica, aceptó finalmente hacerlo. Ambos llegaron a la alcaldía para iniciar los trámites y fueron citados para el mes de septiembre, a una boda colectiva. Esmeralda Flores se encargó de los preparativos de la boda. Melvin Reyes era soldado y junto a la joven Mónica se casaron. Ambos se fueron a la casa de su futura familia, donde los padres de Melvin no comprendían cómo su hijo se casó con una desconocida el 7 de octubre. Un día citaron al soldado Melvin en una parada de buses de San Marcos, donde le cegaron la vida. Esmeralda Flores le comentó a Mónica que su esposo había fallecido y le dijo: «No te sientas mal, que esos pecados quedarán en mi conciencia». Pero Mónica sabía que también era responsable de lo ocurrido. Ese día ella fue obligada a presentarse a la fiscalía para exigir una investigación y le revelaron que el soldado ya tenía amenaza de pandilleros y que posiblemente ese era el motivo del crimen. Le entregaron la autopsia que serviría para el reclamo del seguro de vida. Luego de 2 meses del crimen, va a la aseguradora para hacer efectiva la póliza y el 9 de diciembre la llamaron del banco para informarle que ya habían autorizado el pago de los seguros por un total de $62,500. Esmeralda Flores envió a Mónica con un pandillero para que se asegurara de hacer bien todo el proceso y no se escapara con la tarjeta de débito. Cuando Mónica llegó a casa, Esmeralda Flores le quitó la tarjeta de débito para luego comprarse un vehículo y regalos para sus hijos. En una de esas oportunidades, Mónica descubrió que la esposa del hermano Toby del tabernáculo bíblico y amigo de Israel era la hermana menor de Esmeralda Flores. Mónica, al igual que otra testigo,
lograron escapar y denunciar ante la fiscalía el trato que recibieron durante el tiempo que estuvieron privadas de libertad. La fiscalía, posterior a la denuncia, en conjunto con la policía, realizó un allanamiento a la casa de Magdalena Lucha, incautando $4,000 en efectivo. Pero ellos consideran que la estafa a las instituciones bancarias asciende a más de $100,000. Según reportes policiales, los hombres de la red criminal asesoraban a los futuros esposos para que interpusieran una denuncia ante la policía, indicando que miembros de las pandillas los estaban amenazando. De esta manera, sería más rápido el proceso para salir del país, cuando el objetivo era que al cegarles la vida, nadie sospechara de lo ocurrido. Y a las mujeres víctimas les exigían que tenían que llorar como unas magdalenas y fingir desmayarse para ser más creíble. Todo era un plan ante los familiares dolientes. La jefa de la unidad fiscal, Violeta Olivares, especializada de trata de personas, informó que estos casos no se dan con frecuencia en El Salvador, registrándose para el 2017 entre 50 a 60 casos por año. En su mayoría se relacionan con casos de explotación, trabajos forzados y servidumbre, pero esta nueva modalidad de matrimonio arreglado no se había identificado o juzgado en el país. Por otra parte, la Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para cada uno de los miembros de esta red, después de haberse escondido de la justicia. El 15 de febrero del 2020, Magdalena Lucha fue capturada por la Policía Nacional Civil mientras viajaba en un autobús. El miércoles 4 de marzo, el tribunal sentenció a 7 personas de la red criminal, donde Roberto Franklin y Armando Minero recibieron 25 años de cárcel. Carla Flores y María Flores, hermanas de Esmeralda Flores, recibieron 15 años de cárcel, y Magdalena Lucha recibió por su parte 16 años de cárcel y pagar $2,400 de responsabilidad civil a cada víctima, mientras que la líder Esmeralda Flores, junto a su compañero de vida Wilber Cáceres, recibieron 30 años de cárcel. Esta condena en El Salvador fue un precedente en el área de Centroamérica, debido a que recién se castigaba por primera vez el delito de trata de personas bajo la modalidad de matrimonio forzado. El gobierno de El Salvador, dirigido por el presidente Nayib Bukele, lucha contra aquellas organizaciones ilícitas que buscan enriquecerse a costa de las vidas ajenas, tanto las víctimas que son captadas aprovechándose de su necesidad de trabajo, como aquellos hombres que sueñan con emigrar al extranjero. El gobierno del presidente Nayib Bukele no dejará a aquellas organizaciones sigan jugando con la vida de la población y destrozando más familias salvadoreñas. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.